Buenas noches, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga, qué bueno poder reencontrarnos en este día para celebrar el nombre de nuestro Dios y dejar nuestras cargas, nuestras preocupaciones delante de Él. Dios tiene grandes cosas para tu vida, tu familia, para nuestra nación, para la iglesia en la cual nosotros servimos. Dios tiene grandes planes para nosotros y estamos seguros de que Dios los está ejecutando conforme a su propósito y su voluntad. Y eso es una gran garantía, saber de que no depende de nosotros, depende de Él, y es una gran garantía. Sus promesas son extraordinarias, son grandes y son poderosas en nuestra vida. Pero también hay una responsabilidad de nuestra parte que necesitamos entender para poder crecer en la fe y poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que me gustaría orar que en esta noche el Señor nos guíe. Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, obrando en nuestros corazones, guiándonos hacia ti, llevándonos, Padre, más y más, Señor. Gracias por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por lavarnos, por limpiarnos en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque resucitaste de entre los muertos y nos has dado la esperanza de la vida eterna. Gracias, Señor, porque no es una esperanza lejana, es una esperanza cercana, es una esperanza nuestra. Señor, es la promesa que tú nos hiciste la vida eterna. Te damos gracias, Señor. El que cree en ti no es condenado. El que cree en ti tiene vida y vida en abundancia, una vida sin igual, una vida plena. Señor, te damos gracias, gracias por esta noche. Bendice nuestras vidas, guía nuestros corazones. Dejamos en el altar tuyo, Señor, todas nuestras preocupaciones, todos nuestros quebrantos, todas nuestras aflicciones. Las ponemos delante de ti, sabiendo de que tú cuidas de tus hijos, sabiendo de que tú cuidas de nosotros. Gracias, Señor, por esta noche. Háblanos, dirígenos, condúcenos, Espíritu Santo de Dios, para pensar y hablar y ser dirigidos en lo que tú quieres. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estuvimos hablando en estos días acerca de Lot y cómo él tenía un carácter guiado y sometido por la influencia básicamente de Sodoma, ¿no? Pero vemos también en el Nuevo Testamento que él era una persona justa. Y de esto quiero hablar hoy. Y quiero hablar de esto porque creo que es muy importante para nuestra fe consolidar quién es una persona justa. Y quién es una persona realmente recta a los ojos de Dios. No a los ojos de los hombres, a los ojos de Dios. Y si bien es cierto que Lot permitió ciertos pecados en su vida, cierta debilidad en su carácter, cierta debilidad en su fe, cierta apatía cuando tenía que tomar decisiones, como que dudaba, titubeaba en su corazón, no sabía si lo hacía, si no lo hacía, pero su alma, la Biblia describe que había aflicción. Y había esa aflicción, ¿por qué? Porque era una persona justa. Y esto quiero hablar en esta noche. Mirá, vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6 y 7, o sea, perdón, capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 6 al 9. Amén. Dice así, el Señor: tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra, las redujo a montones de ceniza, las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario.
Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Entonces acá vemos cómo el Señor, conforme a su misericordia, nos muestra la vida de Lot. Y claro, en este contexto el apóstol Pedro está hablando de los falsos profetas que engañan, que persuaden, y las características de estos falsos profetas, una de esas características es la inmoralidad sexual, la mentira, la inmoralidad sexual. Y vemos que está caracterizado la avaricia, la mentira, la inmoralidad sexual. Vemos que eso está incrustado en los falsos profetas. La avaricia, el poder, el dinero, los placeres sexuales y la mentira, el engaño, ¿no? En la vida de las personas. Él es engañado y engaña a otros. Este es el manejo de los falsos profetas. Y el apóstol Pedro habla de que el Señor es fiel y justo para librar la vida de sus santos de la influencia de esos falsos profetas y de mantener para el juicio final a los perversos, a castigados, que serían estos falsos profetas y aquellos incrédulos que no ponen su fe en Cristo, que no creen en Jesús, que rechazan a Cristo, que una y otra vez lo rechazan, que no quieren cambiar su vida, que no quieren ponerle a Él en el centro de sus corazones, que no quieren dar ese paso de fe, que son incrédulos en el corazón. Pero también hay otro escenario en esta historia. Está Lot. Y fijémonos, Dios dispuso destruir estas ciudades debido al pecado tan grande que existía en esas ciudades, debido a la influencia pecaminosa total de esas ciudades. Dios tuvo que hacer eso en determinado momento de la historia. Lo hizo cuando destruyó toda la tierra con el diluvio. Dijo Dios, no lo voy a hacer más de esta forma. Pero estas ciudades llegaron hasta el trono de la gracia de Dios como aborreciendo a Dios. Y Dios dijo, basta, dejó de tolerar y las destruyó. Trajo un juicio sobre esas ciudades. Y hay un juicio también que viene sobre aquellos que no conocen a Cristo. Hay un juicio que viene sobre aquellos que rechazan a Cristo. Hay un juicio que viene y se aproxima sobre aquellos que no quieren tener a Dios en su vida. Por eso es importante meditar sobre esto. Estamos viviendo en un tiempo de la historia donde nos da miedo y pensamos que el temor es parte de la vida, ¿no? Y si bien es cierto, hay temores que son partes, tenemos miedo a las influencias que están viniendo sobre nuestros países, como la ideología de género, como el aborto, como otras cuestiones también que influencian la televisión, el internet y la música que quieren influenciar la vida nuestra y de nuestros hijos y que quieren de alguna forma cambiar la forma de pensar correcta de acuerdo a los ojos de Dios para una manera mundana, incorrecta, influenciada por este mundo. Pero acá nosotros vemos que en quien guarda la vida de los hijos de Dios es Dios mismo. Es el Señor quien guarda nuestras vidas. Es el Señor que pone un muro de protección sobre la vida de los verdaderos creyentes, de aquellos que son hijos de Dios, que pueden estar en una ciudad tan malvada o muy peligrosa como Sodoma y Gomorra y Dios proteger sus vidas. Pero leamos, miremos. Sin embargo, dice, Dios rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente. Hay una distinción acá y creo que es importante. Dios rescata a Lot. Él ya era una persona justa, pero Él lo rescata porque Él decidió vivir cerca de Sodoma y posteriormente vivir en Sodoma. Fue su decisión.
fue una mala decisión, no fue una decisión centrada en la voluntad de Dios. Y no es que consultó al Señor, sino que él eligió, como mirábamos el domingo, él eligió de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que a él le parecía, de acuerdo a lo que a él le convenía. Pero finalmente nos damos cuenta de que Dios lo rescata, ¿no? Dios lo rescata de ese lugar. Y acá es importante, dice, porque él era justo. Ninguna persona puede ser justa a los ojos de Dios a través de su propia justicia. Solamente podemos ser justos a los ojos de Dios a través de la justicia que viene a través de Cristo. Es la justicia de Dios a través de Jesús, porque Dios, el Padre, impuso toda su ira, todo el castigo que nosotros merecíamos, lo castigó, lo puso en la vida de su Hijo. Derramó su ira sobre su Hijo. Por eso es que Jesús es nuestra justicia. Nosotros oramos y nos llegamos al Padre en el nombre de Jesús. No en nuestro propio nombre, porque solamente hay un mediador para poder llegar a Dios. Solamente hay un mediador para conocer a Dios. Solamente hay uno que a través de él podemos conocer a Dios. Y ese uno es Jesucristo. Y las personas del Antiguo Testamento, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, se han salvado solamente por medio de la fe en Cristo. Vemos que Lot no es justo por sus acciones o por sus obras. No es que él era justo porque él hacía buenas cosas o ayudaba a los demás. No, él era justo y fue declarado justo o recto a los ojos de Dios porque Jesús estaba en su corazón, porque Jesús lo hacía una persona recta, porque Dios lo hacía recto por medio de la fe que él creía en Dios. Entonces, somos justificados por la sangre de Jesús, porque Cristo derramó su sangre para hacernos justos. Él es nuestra paz. ¿No? Fuera de Jesús estamos en guerra con Dios. En Jesús estamos en paz con Dios. Entonces somos justos. Y la Biblia dice que Él fue justo. Y fíjense lo que un justo piensa del pecado o de la realidad del pecado alrededor de él. Se harta. Se harta. Llega un momento que se harta. Y como que le da asco el pecado, la manera tan liviana como la gente vive, sin conciencia, sin molestarle, sin saber que un día tendrán que estar delante del Creador, sin saber que un día tendrán que estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un justo se harta de la vida pecaminosa. Un justo es terrible el malestar que es para un justo, una persona que es un hijo de Dios, tener que mirar el pecado, aguantar el pecado alrededor de uno. Y dice aquí Lot que él tenía que ver la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. La ciudad de Sodoma se caracterizaba por la soberbia, por la avaricia, por el egoísmo y por la inmoralidad sexual. Sabemos que los pecados que hoy estamos viendo eran pecados de Sodoma y Gomorra, pero a un grado muy alto. Por eso Dios determina destruirla. Eran tan perversos que un puñado de hombres, no sabemos cuántos hombres, se aparecieron en la noche que vinieron los ángeles en la casa de Lot y para tener relaciones sexuales con ellos. Y eran así de perversos ellos, ¿no? Querían tener relaciones sexuales. La homosexualidad, el hombre, ser hombres con hombres, estar hombres con hombres, mujer con mujer, era algo tan común en esa época para esas ciudades. Por eso es importante tomar conciencia de lo que hacemos, tomar conciencia de dónde está nuestro corazón, dónde vamos, dónde estamos y con quién estamos viviendo. Claro, no podemos ir al lugar de la tierra donde nos vayamos, va a haber pecado. Al lugar de la tierra donde nos vayamos va a haber gente que va a vivir en oposición a Dios.
Sería hermoso un lugar como un barrio cerrado donde no hubiera problema, donde no hubiera pecado, pero aún ese barrio cerrado por algún tiempo va a mantenerse puro sin problema, pero en algún momento va a descomponerse. ¿Por qué se va a descomponer? Porque hay un ser humano ahí y ese ser humano es pecador. Por consiguiente, donde haya alguno de nosotros va a haber descomposición. Por eso no hay ningún lugar seguro en la tierra a menos que tengas a Jesús en tu corazón y que tengas al Rey en tu alma, que tengas al Señor de señores en tu corazón. Ahí es cuando empezamos a ver que la contaminación reinante deja de reinar sobre nuestras vidas. Y él estaba harto y dice, así Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Esto es lo primero que quiero señalar, ¿no? Él estaba harto, estaba atormentado, era una tentación terrible, y dice, de la perversión, su alma estaba atormentada de la perversión que veía y escuchaba a diario. Qué tremendo, ¿no? Cómo un verdadero creyente empieza hasta su oído, no puede escuchar ciertas cosas, no puede ver ciertos programas, porque sabe que se le ofende a Dios, no puede escuchar. Y acá Lot vivía atormentado, teniendo que ver y escuchar, porque salía de la puerta de su casa hacia afuera y tenía que ver un montón de cosas, porque era totalmente explícito dentro de la ciudad, y escuchar un montón de cosas terribles para su alma. ¿Y cuánto aflige nuestra alma esto? Pero acá está la promesa. Como ven, dice, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios. Así que, hermano querido, hermana querida, Dios tiene una palabra de esperanza, porque Dios es misericordioso y Dios tiene esperanza, porque Dios no es un Dios que para siempre está enojado. Dios es un Dios misericordioso. Tan grande es la misericordia de Dios que nuestros pensamientos son muy altos de los nuestros, que nuestros caminos son tan altos de los suyos. La misericordia de Dios es impresionante y la hemos visto en Cristo. Y Él sabe rescatar. Y si Él rescató a Lot, habiendo tomado decisiones tan equivocadas, ¿cómo no nos va a salvar también a nosotros? Y él era un hombre que vivía en su alma, en su corazón, para Dios. ¿Cómo no nos va a rescatar a nosotros? El Señor sabe rescatar. Así que quiero darte hoy una palabra de esperanza. El Señor es nuestra fortaleza. Él es nuestra seguridad. Él sería nuestro barrio seguro. Él sería nuestro barrio cerrado. Él es nuestra torre fuerte. A Él corre el justo y será levantado, dice la Biblia. Él es castillo fuerte, nuestro Dios. Torre fuerte. Fíjate qué figuras tan extraordinarias para mostrarnos que donde descansa nuestra seguridad, descansa en Dios. Descansa por la fe en Cristo. Descansa en Él. Él es nuestra seguridad. Él es nuestra fortaleza. Él es en quien podemos confiar. Así que si hoy tenés alguna duda, algún pensamiento, tiralo en las manos de Dios. Alguna preocupación, ponelo en las manos de Dios. ¿Te preocupa todo lo que se viene en el orden de las cosas de nuestros países, la degradación que cada vez viene moralmente? ¿Te preocupa esto? Bueno, consagrate a Dios. Seguí siendo fiel al Señor. Seguí levantando muros de adoración, de buscar su palabra. Seguí llenándote de su palabra, porque lo que nos limpia nuestros ojos, limpia nuestros oídos, limpia nuestra alma, es la palabra de Dios. Lo que limpia nuestros corazones es la palabra de Dios. Lot, a diferencia de nosotros, no tenía una Biblia. A diferencia de nosotros, Lot no tenía la posibilidad de leer a Dios cada día. Nosotros tenemos la posibilidad de escuchar, de ver, de leer, de atesorar en nuestros corazones la palabra de Dios. Escuchar a Él la palabra de Dios. Por eso la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios. Cuán deleitosa es la palabra de Dios. El salmista decía, he guardado tus dichos en mi corazón
para no pecar contra ti. La forma, la manera de no deslizar nuestros pies del camino recto de la palabra de Dios es estando en la palabra de Dios, es buscando su voluntad, es renovando nuestra mente día tras día, momento tras momento, día y noche en la palabra de Dios. Es lo que renueva nuestra vida, es lo que renueva nuestra mente, es lo que nos limpia, es lo que nos purifica de tanta información sucia que escuchamos o que vemos a diario. La palabra de Dios es lo que nos limpia, lo que nos purifica. Y el apóstol Pedro también, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: por lo tanto, desechen de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos este alimento nutritivo, ahora que han probado la bondad de Dios. Si has probado la bondad de Dios, si has probado y sos un creyente lavado por la sangre de Cristo, si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, si has probado la bondad de Dios, dice el apóstol Pedro, grita por ese alimento espiritual, desea ese alimento espiritual, tanto como tus fuerzas físicas te den. Y si no has puesto tu fe en Cristo, si todavía sos un incrédulo, todavía no sos un creyente en Cristo, todavía no has puesto tu fe en Jesús, o no estás seguro en esta noche, arrepentite de tus pecados, pedile perdón a Dios y decirle al Señor: Señor, quiero empezar una nueva relación contigo. Señor, quiero que cambies mi corazón. Te pido por favor que transformes mi alma. Y pedilo con fe. Y vas a ver cómo el Señor va a obrar en tu alma. Y la segunda cosa que tenemos que entender, cuando tenemos una nueva relación con Dios, también tenemos una nueva relación con el pecado. Tenemos que decir no a ciertos pecados que antes nos gustaban o que nos gustan y que todavía nos siguen gustando quizás, pero tenemos que decir no, porque hemos decidido seguir a Jesús. Hemos decidido poner nuestras manos en el arado. No vamos a ser como la esposa de Lot, que miró hacia atrás y quedó como una estatua de sal y murió porque fue incrédula. Vamos a ser como Lot, que creyó en la palabra de Dios y no miró hacia atrás, sino que siguió camino hacia la montaña. Entonces, creamos, confiemos, obedezcamos al Señor. El Señor nos manda a huir de la ira venidera. El Señor nos manda a desear su palabra como un niño recién nacido. El Señor sabe rescatar a sus hijos de los peores tormentos, de las peores circunstancias que puedan existir. Así que damos gracias a Dios. Que pongamos nuestra fe, nuestra mirada en las manos de Dios. No te desalientes. Si tenés amigos, hermanos, familiares que no son cristianos, no te desalientes de doblar rodillas y orar por la salvación de esas vidas. Y de vez en cuando exhortales con la palabra de Dios. Exhortales con el amor. Podés recortar un versículo, podés escribir un versículo y enviarle, podés escribir una carta si no te quiere hablar, podés dedicarle una música, tantas cosas podemos hacer, una muestra de amor. No hay cosa que el amor no pueda derretir, y el amor de Dios derrite nuestros corazones. Y va a llegar un punto que ese tu hijo, ese vecino, ese amigo, esa persona, ese hermano, ese padre, esa madre, esa persona que no conoce a Dios y que todavía como que rechaza, se va a doblegar. Porque el amor, no hay nada que el amor no pueda lograr. El amor de Dios en nuestros corazones. Así que vamos a orar, vamos a entregar al Señor. Él sabe rescatar. Confía en esto, hermano. Pongamos nuestra fe, nuestra vida en las manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú rescatas. Señor, gracias porque tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio. Tú eres nuestra roca. Tú eres, Señor, el que nos da la seguridad en nuestras vidas. La seguridad no viene de nuestros
gobernantes no vienen de nuestras decisiones, nuestra seguridad viene de ti. Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor, tú eres la torre fuerte, tú eres nuestro castillo fuerte, morada fuerte es nuestro Dios. Y en ti confía nuestros corazones. Y humildemente, Señor, corremos hacia ti. Corremos hacia ti, Señor. Queremos ser hijos obedientes. Señor, hijos obedientes que caminan en tu palabra, que viven tu palabra, que saborean tu palabra, que oran tu palabra, que derraman su corazón en tu palabra. Señor, derrama un amor por los perdidos, un amor por aquellos que están sin Cristo, que necesitan a Jesús. Porque fuera de Jesús no hay esperanza en este mundo. Fuera de Jesús no hay vida en este mundo. Fuera de Jesús no hay verdad. Fuera de Jesús no hay, Señor, seguridad y vida eterna. Es en ti que tenemos vida eterna. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Bendice nuestros corazones hacia ti. Condúcenos. En tus brazos de amor, condúcenos. En tus brazos de misericordia, condúcenos, anímanos, fortalécenos, Señor. Abre los cielos sobre nuestras vidas. Que podamos verte a ti con claridad. Te damos gracias. Llénanos de tu Espíritu Santo. Padre, provoca en nosotros un despertar espiritual como nunca antes. Despiértanos hacia ti. Despiértanos hacia ti. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te fortalezca. Gracias por conectarte y poder estar juntos en esta noche. Y les amamos, seguimos orando los unos por los otros. Nos encontramos en la iglesia, Dios mediante, los que estamos acá cerquita en Paraguay y los que están un poco más lejos. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes que se conectan desde Argentina, de Uruguay, de Ciudad del Este y de otros puntos del país, ¿no? Gracias por sus vidas y que el Señor encienda los corazones de esas ciudades para la gloria de Dios. Porque Dios está levantando una generación de hombres y mujeres llenos de Él. No llenos de hombres, llenos de Él, llenos de la presencia del Señor. Así que les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y les fortalezca en este día. Bendiciones.